El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy preparamos un programa bastante especial porque vamos a entrar desde la política internacional a lo que nos está sucediendo acá en lo nacional. Así que arrancamos con vos, Azul. ¿Qué es lo que tenés para decirnos hoy? Bueno, gracias Ivonne. Vamos entonces a hacer la columna habitual que desarrollamos con Azul. Hoy trajo algunos temitas interesantes que tienen que ver un poco con lo que pasa en España y creo que con también lo que estamos empezando a ver en la Argentina. Porque, bueno, todo empezó porque vi un video de un youtuber español que se llama Un Tío Blanco Hetero. Si nos tienen en Facebook, vos subís un montón de cosas suyas, así que me dieron... Dando un montón, pero cada... Subiste algunas cosas que tienen videos interesantes. Sí. Pese a que tengo algunas coincidencias en algunas cosas y otras sí, no. Nunca tenés que coincidir en todo para pensar parecido a alguien. Sí. Pero bueno, uno de lo que hablaba en este video era de cómo en España hablaba básicamente de dos corrientes del feminismo. Sí. Y te decía, como en España, una está en una posición más de poder y otra está como más emergiendo, pero no están al mismo nivel. Él habla de las TERF y las trans. Acá se usaría más como TERF, siendo feminista radical que excluye a los trans. Que eso es lo que quiere decir en inglés TERF. TERF quiere decir eso, pero es medio, se lo dicen medio como insulto, sos una TERF. Entonces como que algunas lo usan, otras no, pero en general van por feministas radicales, que son las que feministas serían más tradicionales, más duras. Sí. Son las que como objetivo tienen abolir los géneros y son tipo abolicionistas de la prostitución, tienen... y lo que tienen que es clave es que no les gusta toda la onda de la teoría queer, que dentro de la teoría queer entra todo lo de las diferentes identidades, las diferentes sexualidades, las diferentes identidades sexuales. Esto sería el feminismo más originario, más establecido, tal vez. Sí, es el que tiene una teoría más política tradicional. El otro feminismo... O sea, considera exclusivamente como mujeres aquellas que tienen de nacimiento... Sí, de la vulva. O sea, ellos hablan de, sos mujer como vos naciste con vulva, se te asigna un rol de género y por eso estás oprimida. O sea, es intercambiable. Si yo ahora digo, soy hombre, pero tengo vulva, la sociedad me va a seguir diciendo que soy mujer y por eso me van a oprimir. O sea, ese es el razonamiento más o menos que tienen ellas. Que es diferente a lo que vas a explicar ahora. Que es a otro grupo de feministas que son más liberales. Después se entran más socialistas, pero en general les dicen como las liberales. Sí. Liberales en el sentido de cada uno hace lo que quiere, cada uno siente lo que quiere. El liberal moral. Esas son las que van y te vienen y te hablan en inclusivo, que te hablan del cupo trans, que te hablan de eso, del que tiene el género fluido, o el que muchos géneros, ese tipo de cosas. Claro, que hay infinita cantidad de géneros. Sí, que esas son las que tienen más publicidad. Básicamente. Son las que predominan acá en la Argentina. Acá en Argentina, y eso es lo que decía ya, en España, el hombre decía que las que estaban en el poder, las que tenían posiciones más altas, son radicales. Y por eso temían el ascenso de las otras, de las liberales, porque esta cosa de poder autopercibirse como un género u otro podía implicarse en el tema de las leyes que están armando. Porque cuando te arman leyes que se basan en el género de la persona, como el tema de la violencia machista, los femicidios, ahí ser hombre o ser mujer te juega en la sentencia. Sí. Entonces, si vos pasás además una ley que te permite a vos autopercibirte como hombre o mujer u otra cosa,
solamente por cómo te percibís, sino porque o tenés un cambio de tipo de sexo, ni porque un profesional te dice no, si la verdad sos, o sea, nada más yo puedo levantarme y decir soy hombre, o vos levantarte y decir soy mujer. No tenés que modificar absolutamente nada, ni siquiera la apariencia. Ni siquiera la apariencia, ni siquiera el mismo tipo, por eso quieren sacar el tema del documento, tienen el problema de eso. Y claro, si vos decís, si vos matás a una mujer, es un femicidio, si vos te levantás y decís, no, yo también soy mujer, pasa de ser femicidio a ser homicidio. Entonces les están cambiando las leyes que están haciendo. Hubo un caso de un hombre acá en una provincia que para jubilarse se sintió mujer. Sí. Y entonces bajó 5 años. Sí, que le pegaron de todos lados y otros le aplaudieron, hubo una reacción. El tipo aprovechó el hueco que deja todo esto. Entonces, acá tenés el problema inverso. Acá las que están en el poder son las que simpatizan con la teoría queer. Son las que van y te hablan el lenguaje inclusivo y te lo ponen como un lenguaje oficial, las que te hablan de la ESI, las que pasaron por senadores ahora en mayo, una ley que pretendía modificar la educación y te habla de la educación igualitaria con enfoque de género en todas las provincias. Y es gracioso porque te dicen que entre esos contenidos figuran actualmente los que contribuyan a generar el respeto entre los sexos, que serían reemplazados por los que contribuyan a generar el respeto entre todas las personas, sin distinción de sexos y género, a erradicar los estereotipos que histórica y socialmente legitiman la desigualdad y el uso de violencia entre ellos. Que eso vos lo lees como... y vos decís, bueno, está bien, igualdad, todo bien. Pero más abajo, si vos seguís leyendo, se leen los fundamentos, la naturalización de masculinidades y femineidades hegemónicas es en sí una forma de violencia que legitima a otras. El ámbito educativo es el espacio donde se puede producir un verdadero cambio para deconstruir estas formas de relacionarse que se encuentran naturalizadas. O sea, esta barbaridad fue aprobada por la Cámara de Senadores por unanimidad. O sea, no hubo un solo legislador que le haya parecido que por ahí se podía objetar esto último, que es más un panfleto que otra cosa. Y a esto medio quería llegar, como existe esta lucha entre dos corrientes que, o sea, si bien hay un montón de corrientes más, estas son como las que tienen más entidad hoy, tienen más peso. Y una porque ya está institucionalizada y la otra porque tiene el peso desde afuera y está creciendo. Está creciendo y tiene el apoyo de las expertas. Ya hasta hubo incidentes, acá me acuerdo de la marcha que lo hemos comentado en el programa. Y cuando llegan acá y los legisladores, cualquier persona que esté en la política, que tiene cualquier tipo de influencia en las leyes que se pasan, en las políticas que se hacen, no saben de esto. No tienen idea, te hablan del feminismo como, bueno, el movimiento de las mujeres y las compañeras y lo asocian capaz, sí, al peronismo. Y le ponen la X o el todes para decir somos abarcadores, y lo que no se dan cuenta es que están jugando entre dos corrientes que están enfrentadas entre sí. Sí, y no tienen idea y les va a jugar en contra al final. Porque, o sea, y por eso pasan este tipo de leyes, y por eso hay cosas que vos decís, ¿por qué lo apoyás y después en todo tu otro discurso estás en contra de lo que estás diciendo? O no es constante el discurso que tienen, vienen con una línea y de golpe salen con estas cosas. Y por eso, porque piensan en el feminismo como un todo, como una cosa unificada, que tiene como objetivo eso, la igualdad entre los sexos. Ya, el youtuber este que vos comentabas, lo que él explicaba, un tío blanco-hetero, era precisamente eso, como la izquierda sabe de qué habla, y después hay un montón de gente que se suma porque políticamente van para ese lado y aprovechamos la circunstancia y te das cuenta que no tiene idea de lo que hablan. Vos me comentabas lo de la senadora esta, que propone esto y a la vez en sus redes sociales festeja el Día del Padre. Sí. Lo cual, bueno, vos podías explicar mejor que yo. Y festejar el Día del Padre choca, los quieren sacar tanto el Día del Padre como de la Madre porque salen con bueno, no todos los chicos tienen padre, no todos los chicos tienen madre, entonces vamos a festejar el Día de la Familia. Porque tenemos distintos tipos de familias. Sí, que yo, o sea, no es como una posición tomada en cuanto porque hay chicos que tienen, que no. El problema es cómo lo usan. Claro, porque es como todo, vos decís, bueno, pobre pibe, es huérfano, o no tiene madre, o no tiene padre, vos decís, bueno, es una situación chocante. Eso fue lo que se empezó a decir.
pero en realidad esto está destinado a otra cosa, como todo lo que viene dentro de este pack ideológico es una cosa lo que te dicen y otra cosa es el uso real. Y el problema que ahora, para cerrar, lo que tienen este feminismo que desde la política se lo apoya, o sea, desde los dirigentes políticos, se lo apoya como si estuvieran siguiendo de nuevo los derechos de las mujeres, la igualdad social, cuando es un feminismo que puede ser cualquier cosa, porque con la excusa de los diferentes tipos de feminismo puede ser feminista y apoyar a Cambiemos, puede ser apoyar al kirchnerismo, puede ser trotska, puede ser cualquier cosa. Podés pensar que existen géneros infinitos o puedes pensar que solo hay dos. No tiene sustancia. ¿Cuál es la esencia del feminismo así? La estoy buscando hace rato y no la encuentro, porque cada grupo que le preguntas tiene una respuesta diferente. Creo que sí, es un inmenso paraguas para meter lo que no se puede unir adentro, pero eso, por más que lo muestres hacia afuera como unido, hacia adentro está tensionado y claro, a medida que empiezan a disputarse espacios de poder, y algo que no mencionamos, pero que vale la pena decir, que no es solo que le molesta por el tema legal, hay un tema de caja. O sea, quien maneja esto maneja muchas subvenciones, maneja muchos apoyos estatales y privados, entonces perder ese control es perder el control del dinero y bueno, ahí las diferencias llegan. Sí, ¿y cómo vas a dejar que esa gente o ese movimiento o esa teoría política, como lo quieras llamar, que no tiene una estructura, que no tiene una base clara, te maneje la forma en que... modifique las estructuras más básicas de la sociedad? Sí. Bueno, así que, Azul, terminamos por ahora. Dos cositas que iba a decir. Una es que los que les interesa este tema o si tienen algún amigo con una posición dirigente, traten de acercarle un poco algo de fundamentos para que sepan que están apoyando, porque la verdad sí, ni siquiera para decir está bien o está mal, pero por lo menos que tengan las ideas claras. Hay un grupo que sí sabe a qué juega y es muy grave, pero la inmensa mayoría no juega nada, no tiene idea y están haciendo cosas serias. Y la otra, bueno, estamos viendo los pedidos que Azul extienda su columna, así que bueno, es un tema que... Claro, estamos tratando de ver cómo podemos armar el tema. Así que bueno, y seguimos con el programa. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante. Ya sé, hay presión, hay mucha presión para aumentar su tiempo. Así que tiempo al tiempo, todo llega. Muy bien, pronto estaremos, después de este pequeñísimo corte, en este salón hablando con Maya Volkovsky para hablar sobre diversos temas donde podemos estar las mujeres y como dice ella en alguna entrevista, no siempre en las cuestiones de géneros porque pierde valor. Así que un personaje muy interesante, una mujer con convicciones, sindicalista, dirigente política, así que veamos qué es lo que nos tiene para decir después de este pequeñísimo corte que los llevaré. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque, tal como yo les adelanté en principio, vamos a hablar con Maya Volkovsky, como les dije antes, una dirigente sindical, una dirigente política y que se ha destacado mucho en nuestro punto de vista por una cuestión que parece rara en los tiempos que corren, que es hablar de contener o proteger por lo menos la familia, ¿no es cierto? Así que Maya, muchísimas gracias, un placer venir a verte hoy. Bueno, gracias a ustedes, gracias por haberse acercado. Maya, muy interesante. Y en tu caso vimos una de tus campañas, publicitarias que hablabas mucho del tema de la familia, de contener, del trabajo, de mujer, de los hijos. Parece algo raro en los tiempos que corren. Bueno, ¿sentís que hay cierta anomalía en este tema o que se está dejando de lado estas cuestiones? Justamente decidimos hablar de la familia y del trabajo porque son los ordenadores y organizadores principales de una comunidad que hoy está disociada, disgregada, y creemos que hay que hacer un fuerte trabajo sobre la familia, protegerla, promoverla, cuidarla, porque es el lugar, la célula básica de la organización de la comunidad, decimos nosotros.
Ahí es donde se transmiten los valores a los niños que traemos al mundo. Ahí las parejas aprendemos el respeto, la tolerancia. Ahí se enseña la solidaridad, se enseña a compartir. Y si ese ámbito es saludable, si ese ámbito es protegido por el Estado y sus instituciones, los individuos, los hombres y mujeres que se proyecten a la comunidad van a ser a imagen y semejanza de esos valores que logremos consolidar ahí. Y vamos a tener, por lo tanto, vínculos de comunidad saludables y de bienestar. Hoy día tenemos todo lo contrario, la familia está desprotegida. Eso te iba a preguntar, porque vos estás dando eso, Goncho. ¿Qué es lo que vos notás en la sociedad que está pasando con la familia? La disgregación total, nuestros hijos están en la calle, las familias están en la pobreza, no tienen trabajo. Hoy tenemos la mitad de los niños en la pobreza en la Argentina. Cada año que pasa subimos un punto de pobreza. En casi 4 años de gobierno de Macri hemos subido un punto de pobreza. Hace 8 años que nosotros estamos estancados como país, no crecemos, entonces no podemos combatir todas esas condiciones trágicas de vida en las que viven millones de argentinos. Y eso hace que hacia adentro de los hogares se esté viviendo desolación, frustración, desesperación, violencia. ¿Qué valores se transmiten hacia adentro de la familia? Esos. Entonces, ¿qué ser humano, qué individuo proyectamos a la comunidad? Los que sufren todo eso. Entonces, mejorar una comunidad no es solamente tomar las medidas económicas adecuadas, sino cuidar los ámbitos en los que se puede ordenar esa recuperación. Si yo tomo medidas económicas de, bueno, vamos a poner plata en el bolsillo de la gente, pero no cuido a la vez la familia y las organizaciones de la comunidad, donde se consolidan también estos valores que vienen de la familia, como el colegio, la escuela, los clubes de barrio donde están los chicos que impiden que estén en la calle, las capillas donde profesan un culto. Si yo no cuido esas organizaciones intermedias que vienen después de la familia, bueno, tampoco voy a poder consolidar ese modelo de hombre y de mujer que quiero que se desenvuelva. Y vamos a tener relaciones violentas, vínculos violentos y todo esto que después creemos que nos sorprende. ¿Y por qué nos vamos a sorprender? Si nosotros nunca protegimos los ámbitos de formación de valores. Entonces después ante la violencia reaccionamos con más violencia. Entonces decimos, bueno, me estoy preocupado por la violencia hacia las mujeres y me violento con los hombres. No, claro. Entonces, reconstruir la comunidad y su bienestar no es un trabajo solamente económico materialista. Es también un trabajo espiritual importante hacia el corazón humano. ¿Vos sos consciente que cuando vos estabas hablando dijiste un montón de cosas que hoy la corrección política pide? Hablaste familia, hablaste de hijos, hablaste de hogar, hablaste de parejas de hombres y mujeres. Creo que pusiste el dedo en la llaga en todas las cosas que hoy se están cuestionando. ¿Cómo ves esto de la multiplicidad de familias y que... O sea, yo entiendo que vos me digas, bueno, respetemos a las minorías. Ahora, ¿tenemos que cambiar nuestra legislación, nuestra forma de ver, nuestra historia? Yo creo que en muchos lugares, pero particularmente nos tenemos que ocupar del nuestro, en la Argentina, tenemos una capacidad últimamente de distraernos con cosas que no modifican el panorama. Nosotros acá lo llamamos las conquistas de derechos civiles frente a los sociales. Entonces, poder avanzar en cuestiones, decir, bueno, esto atiende a tal situación particular que se encuentra vulnerada, pero que representa una mínima expresión, y luego dejamos desatendido a la mayoría de los argentinos, o en este caso a la mayoría de los niños, podemos decir, porque ya nadie me puede decir que es la mayoría de los niños que están en la pobreza. Si dejamos desatendido eso, ¿de qué vale que tengamos a miles y cientos de miles de organizaciones y de mujeres o jóvenes u hombres en las calles pidiendo
derechos de nula incidencia en esa tragedia que estamos viviendo. A mí me parece una falta de respeto a la tragedia que se vive. Me parece una manera de, no sé, pequeño burguesa, digamos, de satisfacer la necesidad de rebelarse contra un sistema que oprime, pero no te estás rebelando realmente contra el verdadero opresor. Contra el que dice Argentina puede vivir con un 35 de pobreza, con un 80 también, como el resto de Sudamérica. Porque hay un otro en un lugar del mundo pensando exactamente eso, que la Argentina puede vivir como el resto de Sudamérica, con un 80% de pobreza, un 60%. Y nadie se está preguntando qué hacer con eso, cómo ponerle un freno a eso, cómo combatir eso, cómo proyectar una Argentina y proyectarla hacia el resto de Sudamérica y hacia el resto del mundo, la Argentina que tuvimos de justicia social, de 4% de pobreza. Porque nosotros hace 45 años teníamos un 4% de pobreza en el 74. Y ahora estamos en el 34%. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a dejar que siga avanzando? Bueno, ese es un tema y es por eso uno habla y llama mucho la atención y es uno de los motivos por el cual uno vino a hablar con vos, porque el feminismo se proclama diverso, a partir de allí conviven desde liberales hasta trotskistas, pero uno no ve que se pueda construir una política desde sectores tan opuestos. Son opuestos en algunas cuestiones, pero en las cuestiones de feminismo son transversales, porque si uno nota lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senado, se han aprobado leyes donde uno no tiene nada de lo que vos acabas de expresar, todas las cuestiones que son, digamos, que tendrá su momento cuando ya no haya ningún chico pasando hambre por la calle, sin embargo lo aprueben por unanimidad. O sea, ¿cómo podemos cambiar ese pensamiento en los dirigentes políticos? Yo creo que el peronismo tiene la respuesta para eso, que no es ni trotskista ni liberal, somos peronistas. Y si al menos los que están en esas cámaras para decirse peronistas leyesen a Perón, entenderían que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres o sus individualidades y particularidades. Sin patria, que no la tenemos, hoy somos una semicolonia. Sí, nos están destruyendo literalmente, nos están entregando nuestros países. Acá en Argentina se intenta hacer lo mismo en Brasil, o sea, la idea, perdón que corté tu respuesta, es el entusiasmo en el sentido de encontrar una voz que no se escucha todos los días, digamos. Y te dejo hablar antes de que me rete. Es sencillamente eso, poder poner en orden la acción política. Porque una acción política desordenada o guiada por la agenda mediática o una agenda promovida desde afuera, estás haciendo un daño a tu país y a tu deber de representación a ese pueblo. Tu pueblo tiene una infinidad de necesidades, el pueblo al que tenés que representar. Y vos te das el lujo en ese lugar que tenés que honrar, que es una banca legislativa, de no escucharlo, o si lo escuchás, hacerte el sonso y solamente agarrar la encuesta de opinión, que no es una encuesta de opinión, no es un ordenador social político. Y además están operadas. No, claro. Está dirigido a decir, bueno, me quiero ocupar de esto, pero no está dirigido por las organizaciones políticas. Está dirigido por una agencia de publicidad, de estrategia, de marketing político. Pero no se puede construir política de esa manera, porque terminás poniendo como prioritarias cuestiones que no lo son. Bueno, eso no sé cuál es el límite que van a encontrar los argentinos. Que en otros países encontraron su límite. Llama la atención, y lo que por ello queda un poco, es que dentro del peronismo uno ve unas discusiones que a veces son difíciles de entender. Está muy claro lo que decía Evita sobre el feminismo, lo escribió en La razón de mi vida, lo dejó escrito. Las posiciones básicas que tiene todo lo que es la doctrina social de la que se alimenta el peronismo. ¿Cómo puede ser que hoy estemos viendo exactamente lo contrario? Porque hemos abandonado la doctrina. Tenemos la suerte de que tanto Perón como Evita se ocuparon de dejar todo su legado por escrito y no es muy difícil
recuperarlo. Y si así no hubiesen hecho, lo mismo recuperar toda su experiencia histórica y toda su realización, también está al alcance de la mano y fue a la vuelta de la esquina, fue hace no muchos años. Hay una mezcla de ¿cómo decirte?, de desidia, de aprovechamiento de la política para beneficio personal, de falta de formación, y después hay muchos que seguramente se han dejado comprar por un interés que no es el nacional. Esos siempre los hubo y siempre habrá. Contra esos, bueno, vendrá el momento de discutir, luego de que podamos reconstruir una visión común con todos los que deberíamos al menos tenerla en común. Esto sin ánimo de enemistarnos con nadie, pero realmente creemos que el peronismo se debe a discusiones muy profundas sobre cuáles son los problemas fundamentales y ponerlos por delante, y no a lo último y primero lo que cae bien en la opinión pública, porque uno no hace política para la opinión pública, hace política para un cuerpo organizado, un pueblo organizado. Ahora, si hemos abandonado las organizaciones, o la política no es reflejo de las organizaciones, y ahí también ves qué es lo que hoy tenemos nosotros, representación política. Están las organizaciones en el Parlamento. Hubo un tiempo en que el 33% del Parlamento eran trabajadores organizados, representantes de sindicatos. Hoy no llega ni al 4% en el Parlamento Nacional. Entonces, esto también, ¿hay un pueblo organizado o no hay un pueblo organizado? Entonces, hay muchas tareas intermedias y de máxima responsabilidad política por hacer. Bueno, hay que poner mano a la obra, no es una máquina de apretar con un estratega político, porque si lo hacemos así, yo he escuchado mucho decir a dirigentes políticos, amigos, no, bueno, pero entramos con esto de las mujeres y después hacemos lo que queremos. No, porque vos a la gente le hiciste creer que ibas por eso y después vas a tener que ir por eso, porque si no van a ir por tu cabeza. ¿Entendés? ¿No? Si vos querés llegar para las verdaderas ideas que crees que tenés que poner en práctica, tenés que convencer a ese pueblo que organizaste, aunque sea en el ámbito que fuera que te tocara organizar, con la verdad. No montarte, hay mucho y es lamentable. Yo los quiero, son amigos, pero es lamentable y te lo dicen descaradamente. Bueno, no, pero esto está de moda y hay que subirse a la ola. Sí, yo también he escuchado lo mismo y siempre digo lo mismo. Aparte están subestimando lo que es esto, porque esto es algo hecho, es un fenómeno de ingeniería social hecho por los poderes más grandes del globo. O sea, pensar que eso yo lo traigo y después lo manejo como quiero es pecar de soberbio como mínimo. Lamentablemente van a encontrarse con la realidad. Sí, y ya está empezando a pasar. Y ya está empezando a pasar y va a venir cada vez más fuerte y tenemos ejemplos de sobra para ir ver. Aparte, me da la sensación de que se ha perdido un poco el contacto del dirigente político con la sociedad real. O sea, yo creo que muchas veces en un país donde está esta cosa de tan militante, tan de participar, pero en algún momento hay un quiebre. A los no militantes no están sabiendo llegar. Yo creo que hay como una burbuja donde, lo que vos decís, está bien, nos subimos a la ola, pero esa ola está pasando en un pequeño sector. Hay un enorme sector que no está de acuerdo con esa ola. Voy a rescatar a Perón, un personaje que como extranjera siempre me ha sorprendido mucho porque tiene una actualidad que es impresionante, ¿no? O sea, es innegable, vamos a decir así. Él ya decía que para el año 2000 Argentina debería tener 50 millones de habitantes. Eso era lo que esperaba. Henry Kissinger realizó el memorándum, yo le voy a leer esto para no equivocar, de estudio para la seguridad nacional número 200, son las implicaciones de crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar, donde recomendaba al gobierno de Estados Unidos no usar el término control de natalidad, planificación familiar o paternidad responsable para promover políticas demográficas que consideraba como una cuestión de seguridad nacional para su país. O sea, hoy claramente podemos observar en estas políticas de género, en estos fenómenos sociales importados que nos están llegando, que de alguna manera podemos
ver de cierta perspectiva un cierto control de la población, ¿no? ¿Qué pasó con el peronismo que hoy impulsa o parte del peronismo, para no generalizar, hoy son impulsores del aborto? Y lo mismo que te decía hace un rato, yo creo que no son peronistas por decirse peronistas. Para ser peronista hay que mínimamente leer a Perón o conocerlo a través de su pensamiento, a través de lo que lo puedan expresar y aprender a tener una visión geopolítica estratégica. Si nuestra máxima dirigencia no hace ese ejercicio y vamos a ser títeres de la ingeniería política, de la geopolítica de otra parte del globo. Esas tensiones en el mundo siempre van a existir, van a haber usinas de pensamiento en función de los intereses de uno y nosotros tenemos que forjar y confiar en nuestro propio pensamiento, en bienestar de nuestros pueblos. Digo nuestros porque ya mismo Perón y nuestros próceres lo decían, no hay una salida para Argentina individual, es con los pueblos de América del Sur que vamos a poder generarnos una vida más digna para todos nosotros. Así que en la medida que nuestra dirigencia se llame peronista o del espacio del que quieran ser, no se obliguen a pensar las soluciones propias con una mirada geopolítica y lo va a hacer otra usina de pensamiento. Eso siempre va a ser así. Sí, bueno, te tengo que llevar un pequeño corte. Después cuando volvamos, vamos a abocarnos un poquito más sobre los avances tecnológicos y el trabajo, ¿sí? Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso, aquí con Maya Volpovinsky. Muy interesante, indudablemente, así que vamos a esperar después el comentario de todos ustedes y ahí vamos a estar, y ella también indudablemente firme para seguir apoyando su posición. Maya, bueno, vamos a no dejar de lado la familia, sino que vamos a ir a otro tema también preocupante en los tiempos que corren, que son los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, que van a producir una enorme desocupación, porque más allá de que muchos dicen, pero es como la revolución industrial, que terminaron algunos empleos, pero nacieron otros. En este punto es diferente, porque los propios avances tecnológicos no van a generar nuevos empleos como para suplir esta capacidad, y va a haber un montón de personas fuera del sistema. ¿Cuáles son las nuevas ideas o qué es lo que están pensando desde el ámbito político o sindical para enfrentar a lo que se viene? Bueno, lo primero que te tengo que decir es, sí, el progreso es algo que avanza de manera inevitable y uno tiene que organizarse y prepararse para eso. Y como dice el Papa Francisco, nosotros creemos que tiene que aprovecharse el desarrollo tecnológico para bienestar de la humanidad y no para enriquecimiento de unos pocos. Entonces, ni tampoco para destrucción de la vida, sino para protección de la humanidad. Y es un capital que existe y hay que definir cómo se distribuye, digamos. Hay cambios, pero siempre terminamos lo mismo. La discusión es la misma, sea por el trabajo, sea por la tecnología, va a haber siempre una puja en la humanidad de si es para bienestar o para perjuicio de las mayorías. Esto parece que es
es la cruz que lleva nuestra existencia. Pero digamos. decía que la víscera más sensible del hombre era el bolsillo. No va a dejar de ser así, no sé en cuántos siglos. Y en ese sentido, los que creemos que el trabajo, que la tecnología, que los avances, que el progreso tienen que ser beneficio para las mayorías, tendremos que poner esa cuestión sobre la mesa con esta perspectiva. Y ponerlo sobre la mesa implica evaluar, efectivamente, este sector de la industria podría prescindir con este tipo de tecnología del 80% de su personal. Pero por acá tengo esta situación en la población mayor adulta que está desatendida y que necesita que formemos 40.000 asistentes terapéuticos que acompañen la vejez. Porque nosotros, en paralelo que tenemos el avance tecnológico, tenemos escuelas con 60 alumnos, abuelos que no tienen cómo ir a hacer las compras, ni pueden bajar una escalera. Hay una realidad humana desatendida que si vos me dijeras qué hago con todas estas personas que no se quedarían sin trabajo, y yo enseguida te encuentro y es una cuestión que está a la vista. Una cantidad de niños que necesitan que estar contenidos y acompañados. Es una infinidad de cosas que podríamos hacer y virar hacia otras formas de trabajo que no son las que por ahí la máquina podría reemplazar. Bienvenido que la máquina avance, no estamos negándonos a eso, pero tiene que graduar y no implicar dejar de repente, porque apareció la máquina de hacer zapatos, que apareció, dejar a 6 millones de personas sin trabajo en Argentina o en Brasil, que producen zapatos, por decirte algo. Entonces, si sabemos que 6 millones de personas pueden quedar sin trabajo en Sudamérica, pensemos cómo se incorporan a otra área de trabajo que es necesaria. Y veamos cómo eso se puede financiar y cómo eso puede alimentar el círculo de la economía. Porque ¿de qué le sirve una economía tener 6 millones desocupados? Vos tenés dos opciones para desarrollarte. O consumo interno de lo que producís o externo. Si tu producto no es competitivo en el exterior, vas a tener que tener consumo interno. Si necesitas consumo interno, tenés que darle de comer a tu población con un salario digno que le permita consumir. Entonces, tendrás que crear un trabajo, aunque sea no, ojalá fuera de asistencia social para toda la realidad humanitaria que tenemos sin asistencia, o la mínima asistencia, que tenés 3 cascos blancos para 500.000 refugiados. Digo, mira si hay cosas para hacer en el mundo que no se hacen con lo mínimo, con sacrificios extremos de un montón. El sacrificio de nuestro trabajador público. O sea, a mí me toca ser trabajadora pública del Estado, soy judicial. Nosotros en 20 años han incrementado, quintuplicado, sextuplicado la cantidad de causas y somos las mismas personas para la misma cantidad de causas. Lo mismo un médico, porque es así, no es que hay mucha más cantidad de servicio público, lo mismo un docente que tiene una recarga infinita de horas para poder completar un salario. No, debería haber 3 docentes donde hay uno y el salario docente alcanzar. Ahora, algunos polos le buscas una solución desde la solidaridad. La tecnología genera más riqueza, veamos cómo la tecnología tiene que tributar. Ese es uno de los temas. Porque yo puedo tener una empresa con 2 empleados. Pero esa es la discusión por la destrucción de la riqueza del mundo. Entonces, ¿qué vamos a dejar? ¿Que porque alguien trajo una máquina y la instaló y vende los zapatos, se conviertan en multimil millones de millonarios? No, me compro yo como Estado la fábrica de hacer zapatos, ¿entendés? O le digo, mirá, el impuesto es el 60%, como hacen en Suiza. Y no tiene ningún problema en decirle, la ganancia habitual en este país es esta. Ahora, la ganancia habitual en nuestros países cuadruplica, no es normal lo que estamos habilitando. No, seguro, eso seguro. La ganancia especulativa ni hablar. Estamos hablando de sectores a veces no controlados del comercio y de la industria. La ganancia especulativa que tienen algunos de nuestros países es delincuencial que se habilite que eso ocurra. Lo que pasa es que, en este gobierno en particular... Esto ya no tiene forma. Lo que pasa es que si uno lo ve más profundo, hay una entrevista de Ted Turner de hace unos años atrás que él dice, una entrevista, creo que en una charla en una universidad y se la está dando
y dice, nosotros viviríamos bien con 250 o 300 millones de personas en el mundo. Entonces, claro, eso medio fue como un escándalo, y después se corrige, Ted Turner, el dueño de la CNN. Después el tipo dice, bueno, 2.000 millones. O sea, no sé, lo que nos está diciendo es que sobran 5.000 millones de personas, por lo menos. Ahora van a tener la capacidad tecnológica de no necesitar a esa gente. Tenés un mundo contaminado, tenés un mundo estresado. La tentación de algunos sectores es despoblemos. Y vemos después toda esta serie de políticas que hablamos en el primer bloque, que todas apuntan a que no tengas hijos. ¿Cómo puede el sindicalismo enfrentar una cuestión así cuando va a empezar a perder su principal arma, que es la huelga? Porque si yo no te necesito como trabajadora y no reaccionar rápido, el día que quieras reaccionar, te voy a decir, bueno, no vengas. ¿Qué tema? Mira, primero... O sea, ¿es una discusión que se esté dando dentro del sindicalismo, por empezar? Sí. ¿Sí? Sí. Y las nuevas generaciones también lo abrazan como la discusión que tienen por delante. Yo estoy también en la juventud sindical y es una de las principales preocupaciones la cultura del trabajo y el futuro del trabajo. Es una de las principales preocupaciones también en la Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los pocos organismos del mundo que juega una para esta tribuna, ¿no? Todos los demás no juegan para esta tribuna, la Organización Mundial de Comercio y demás. Pero sí, es algo que nos preocupa, y obviamente la capacidad de resolución para bien de todos depende de la fuerza que le hagamos a eso. Daría la sensación, como estamos viendo las cosas, y parecería que como en realidad la única arma que queda seria sería el movimiento sindical, porque vemos que la cuestión política tiene sus vericuetos y, como vos decías antes, por una cosa u otra terminan después jugando a espaldas de la sociedad. No, yo no le doy carta blanca a nadie, ni de partida de función tampoco a la política. Yo confío en que vamos a alumbrar una dirigencia política a la altura de las circunstancias, que muchos estábamos o muy callados o muy adormecidos, y que en buena hora cosas como la discusión del año pasado hicieron reflexionar a muchos de nosotros sobre la importancia de rediscutir la profundidad de lo que estamos viviendo. Que se trata de esto, de saber si estamos dispuestos a aceptar el descarte, si estamos dispuestos a aceptar la muerte, si estamos dispuestos a aceptar que se consolide la pobreza estructuralmente en nuestros países. Entonces, creo que nos estamos haciendo esas preguntas, que hay que hacérselas a mayor escala, y que de esa manera vamos a poder pensar desde la política, desde el movimiento obrero, una Argentina y un continente de vuelta alumbrando una humanidad distinta. Maya, otro de los temas que se va a poner muy calientes en consonancia a lo que veníamos hablando es el tema previsional. Y la falta de sindicalismo en Brasil, por ejemplo, que la verdad es que ya no existía, y después con Temer dejó de existir completamente. Están haciendo lo que quiere, tanto con las leyes laborales, con el tema, metieron la ley previsional de aumentar la edad jubilatoria para las mujeres, y esto es lo que se está hablando acá. Un gran logro de las femeninas, ¿no? Que las mujeres somos iguales, entonces tenemos que jubilar igual que los hombres. Pero bueno, esto fue una broma. Hablándolo en serio, es cómo están preparados, porque cada vez, como habíamos hablado antes, van a haber menos aportes, porque la gente, trabajadores activos. Claro, que hay cada vez menos trabajadores activos, y voy a meter, ya que te tengo enfrente, el tema de los monotributistas. Porque los monotributistas somos los olvidados del mundo, los caídos del sistema, y los que no encajamos en ningún lado. O sea, ¿cómo viene? ¿Lo tienen pensado? Los emprendedores, o sea... Como decía en Loite, hace un mes más o menos que se reunió la asamblea anual, y el representante de Brasil dijo con mucha gracia
Los brasileros se acostaron un día siendo trabajadores y al otro día se despertaron todos emprendedores. ¡Felicitaciones! No nos da resultados ser emprendedores, te voy a ser sincera. Pero suena bien. Suena bien. Pero Me dicen Bill Gates empezó así, entonces voy a decir, bueno, yo voy a ser como Bill Gates. entonces es un problema bastante grande. O sea, estas cuestiones están en la agenda, lo hablan por lo menos en cierto ámbito. Y va a ser una cuestión de debate, va a seguir siendo una cuestión de debate la cuestión previsional. ¿No habría que patear el tablero y olvidarnos de tantos trabajadores y buscar otra forma de financiar todo el sistema? El sistema no está mal pensado. Sí, pero al cambiar la tecnología te dicen necesitas 6 trabajadores por cada uno. Bueno, Entonces, iremos viendo. Lo importante es que se siga capitalizando el Estado. O sea, sea a través del aporte del trabajador o de la empresa, hay que garantizar un sistema de seguridad social para la vejez. Claro. Porque si no, estamos yendo... Pongámosle a una empresa tecnológica un impuesto. ¿No se puede hacer una cosa así para poder contener toda la masa previsional que hace falta? ¿Ponerle qué? Contener la masa, los recursos que se necesitan para la masa previsional. Desde que la propia tecnología sea la generadora de recursos. Vos me dejás de Veremos lo que uno va viendo qué es lo que genera riqueza y en función de eso distribuyéndola. Digo, el trabajo genera riqueza, o sea, la producción, el trabajo genera una riqueza que se puede, de la cual se puede destinar una porción hacia la seguridad social. Ahora, si se reduce el empleo en las condiciones en las que nosotros lo conocemos, y no va a dar la caja previsional para sustentar la seguridad social. Entonces, o hay que garantizar un esquema en el que todo el trabajo, pues para mí no hay otro esquema posible en el mundo que es que todos tengan la oportunidad de trabajar. Pues si alguien elige dedicarse al arte es porque lo eligió, no porque elige morirse de hambre. Eso no es una elección. Entonces, la oportunidad de la realización a partir del trabajo tiene que estar. Y la posibilidad de que se continúe solventando una caja provisional para la seguridad social en función del trabajo, para mí sigue estando en la medida que yo sigo creyendo en eso. Que vos me hagas pensar en un esquema sin trabajo, yo no quiero pensar en un esquema de mundo sin trabajo, eso es lo que me pasa. Entonces sí, vos le podés sacar a las empresas para que pagar la seguridad social, a las empresas, a la tecnología, a lo que fuera que se convierta en motor de crecimiento de la producción. Seguro, pero me gusta seguir creyendo que está ordenado en función del trabajo efectivo. Sí. En términos más inmediatos y hablando un poco de la política local, Macri acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa este acuerdo en un contexto internacional donde Trump hoy en realidad impulsa el proteccionismo? O sea, la política de Trump hoy no ha sido bien observada por algunos dirigentes políticos que pareciera que siguen la vereda de enfrente. ¿Cómo lo ves? Lo importante de la política de Trump es que los estadounidenses lo ven bien y les haga bien a ellos. Primero miremos nosotros si lo que hacemos como medidas comerciales nos hace bien a nosotros y si nos posiciona bien frente a un mundo que primero, con toda lógica, revisa que estén bien sus pueblos, sus habitantes y luego se para en condiciones frente a los demás pueblos del mundo o demás mandatarios del mundo o demás poderes económicos del mundo. Macri no podemos tomarlo de parámetro de pararse frente al mundo de nada porque no sé en función de qué, creo que es más fue una función propagandística porque la verdad que el acuerdo en sí no trae nada de beneficioso a una industria, a un comercio deficitario. Nosotros hoy no estamos exportando más que nuestro único sector industrial es el de la agroindustria, el único que exporta.
No sé por qué, creemos que está bueno incorporarnos a un acuerdo comercial de miles de productos, de los cuales solamente vamos a poder exportar nosotros 3 y ellos poder insertarnos 998. Entonces, no encuentro la lógica del acuerdo. Marce, yo voy a hacer la última pregunta. Te voy a despedir acá porque no quiero que, en realidad es porque tenemos un pequeño problema técnico con el micrófono de Marcelo, no porque no lo deje hablar precisamente, así que espero que lo sepan entender. Es la excusa. Pero no quiero irme sin preguntarte, Pedro Baños, que es un militar político, politólogo español, él ha dicho que en los próximos 20 años... Perdón, gracias por tu corrección, mi amor, tienes razón. Es un geoestratega militar muy interesante porque cuando uno lo sigue desde hace mucho tiempo, puede ver que lo que dice van sucediendo de una manera u otra, ¿no? Y ha dicho que para los próximos 20 años es muy importante que aquellos países que quieran consolidarse, que quieran ser independientes, necesitan trabajar en el tema del STEM, o sea, impulsar en las universidades el STEM. STEM, sus siglas en inglés, quiere decir ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Cosa que, como podemos observar en este gobierno, fue lo primero que destruyó y en cambio ha puesto en las universidades las cuestiones más impulsa la ESI, los fenómenos sociales, todo lo que es género. O sea, ¿cómo lo ves? Como para cerrar la frutilla de postre. No, digo, yo de este gobierno no espero ninguna claridad en cuanto a motores de desarrollo. Digo, solamente consolidaron los años que teníamos de estancamiento económico, con lo cual esperar que tengan la visión de invertir en ciencia y técnica es pedirle peras al olmo. Simplemente creo que se han quedado cómodos en las cuestiones que mediáticamente les permiten subsistir. Hay una complicidad horrorosa de los medios masivos con digamos, la no preocupación por los verdaderos problemas. Sería muy saludable para cualquier sociedad que la información tenga que ver con los problemas reales y no con confundir con pequeñas agendas de moda. Me parece que todo eso va a pasar como una moda. No creo que en la Argentina ninguna de todas esas cuestiones que intentan incorporarse con forceps que tengan posibilidad de arraigarse, porque culturalmente nos hicimos de otra cosa y que va a quedar en el olvido. Lo que no va a quedar en el olvido son las generaciones que se pierden, los chicos que no tienen infancia, las mujeres que están solas peleando la casa, la olla, o teniendo que salir a trabajar. Todo eso son generaciones de niños, de mujeres, de hombres destruidos que en algún momento de la vuelta de la historia se la van a cobrar a los que le hicieron, pero en la justicia terrenal y en la divina también. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo porque esto pase lo más rápido posible y podamos instalar sobre la mesa las verdaderas preocupaciones de todos los argentinos. Todo lo demás es distractivo, es maquillaje y va a pasar como las tantas distracciones que nos quisieron meter y confusiones a nuestros pueblos para corrernos de la agenda de liberación que tenemos que
que llevar adelante. Bueno, Maya, muchísimas gracias. Así que un gusto haberte venido a ver. Me acuerdo una frase de una de las entrevistas que dijiste, que la mujer podemos hablar de mucho más cosas y no solo tenemos que hablar, volcarnos al tema de género porque se pierde valor. Y es bastante cierto. O sea, la igualdad ya está, ahí estamos, hay que llevarlas a la práctica. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, como siempre, con unas cuestiones técnicas pequeñitas que ya lo vamos a resolver, así que muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Los invitamos a que suscriban nuestro canal de YouTube Asia TV Producción, que inviten a sus amigos y hagan lo mismo, así somos cada vez más voces que podamos estar por ahí, por el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.